Muy buenos días, qué bueno poder seguir compartiendo cada día la palabra del Señor. Dios lo bendiga esta mañana. Permítame leerle lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos menciona acerca de los efectos que tiene la palabra de Dios en el corazón del hombre. El autor de los Hebreos menciona en versículos anteriores y hace notar la importancia de pasar en la presencia del Señor, la importancia del día del Señor, lo cual no aprovecharon oír la palabra de Dios acompañada por la fe. Al final terminaron desobedeciendo. Y es ahí donde se menciona esta porción de la palabra de Dios. Interesante, al definir la palabra de Dios o al decir lo que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva. Y al decir que es viva, nos hace entender que esta palabra tiene vida. Que la palabra en sí mismo es vida. Y que es una palabra que es la fuente de toda vida. Al mismo tiempo podemos decir que su palabra vivifica nuestros corazones, que su palabra puede refrescar y saciar nuestra vida espiritual y nuestra alma. No sé cómo se encuentre usted en su corazón, qué necesidades o qué sequedades puede haber, pero solamente la palabra de Dios puede vivificar nuestro ser interior. Pero también va a mencionar un segundo punto, que la palabra es eficaz. Es decir, la palabra de Dios es oportuna. La palabra de Dios es precisa, es propicia. No hay quien se oponga a la palabra de Dios en su momento cuando llega al corazón del hombre, cuando llega a nuestra vida, ¿no? Y vemos obrar la palabra de una manera que no imaginamos en el corazón del hombre, transformando, confrontándonos, fortaleciéndonos, renovándonos por la poderosa palabra de Dios. Yo quería preguntarte, ¿cómo comprobamos que la palabra es eficaz en nuestra vida? ¿Sabe? Cuando hemos oído su palabra con un corazón sensible, con un oído espiritual audible a la voz de Dios, y cuando hemos reconocido nuestra necesidad delante de Dios, nos hemos dado cuenta que Dios nos reconforta con su palabra, nos da la palabra propicia en su momento indicado en medio de nuestra necesidad. El tercer aspecto o el tercer punto es que es más cortante, es decir, que su palabra tiene poder, es invencible. O sea, es una palabra que no hay quien se resista. Dice que parte, o sea, abre lo más endurecido que pueda encontrarse un corazón. ¿Cuántas veces no hemos sido quebrantados por la palabra de Dios? ¿Alguna vez usted ha sido quebrantado por la palabra de Dios? Yo creo que sí. Dios siempre quiere sacar lo mejor de nosotros y quiere seguir perfeccionando nuestro carácter de nuestra vida. Otro de los puntos que vemos ahí es que su palabra es penetrante, dice, ¿no? Entra a lo más profundo del corazón del hombre, es decir, pasa a todo aquello que se pueda oponer de nuestro ser, a nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras voluntades, o en medio de la incredulidad que se puede tener, en medio de la insensibilidad que puede haber, o los pensamientos distorsionados. Es su palabra que nos revela su verdad. Es su palabra que nos confronta, nos corrige, nos redarguye, ¿no es cierto?, para darnos luz y claridad a nuestra vida. Pero dice también que discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Es decir, ante la palabra de Dios quedamos descubiertos. Ante los ojos de Dios nuestra vida queda descubierto. Y es por eso que Dios nos encamina a hacer su voluntad. Interesante ver estas características o estos efectos que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Por ello, no desestimemos la palabra de Dios. No pase por alto la palabra de Dios. No endurezcamos nuestro corazón a la palabra de Dios, sino más bien dejemos que la palabra siga siendo sensible nuestro corazón. Y decidamos ser obedientes a la palabra, ¿no? Consideremos realmente su palabra como vital para nuestra vida. Si hay tiempo para meditar en la palabra de Dios, significa que hay tiempo
para Dios en nuestra vida. Querido amigo, si usted necesita ser vivificado por la palabra, solo tiene que acercarse a Jesús y reconocerle como su Señor y Salvador personal. Él puede vivificar lo interior de su vida, en la sequedad que usted pueda estar pasando. Y querido hermano, déjame decirte que tú y yo tenemos que aprender a rendirnos siempre a la palabra de Dios para ser vivificado, para que amemos la palabra siempre, para que confiemos en la palabra, para que vivamos y caminemos sostenidos por la palabra cada día de nuestra vida. Dios lo bendiga.